Eran como las 11 de la noche cuando regresé a mi casa. Me acuerdo perfecto, porque chequeé el celular antes de bajarme del camión. 11:02. Ya era tarde, de esas horas en las que el barrio se queda callado y hasta los perros parecen ladrar más despacio. Para llegar a mi casa, tengo que cruzar una zona medio rara. No es exactamente monte, pero tampoco es ciudad. Es una franja larga, de árboles viejos que rodean un lago artificial. De día se ve bonito, hasta familiar. Gente paseando al perro, parejas sentadas en las bancas, niños en bicicleta. Pero de noche parece otro lugar. Hay un puente de madera para cruzar el lago. No es muy grande, pero cruje cuando caminas sobre él. Y justo antes de entrar al puente, se juntan varios caminitos de tierra que conectan a distintas calles del fraccionamiento. Es como una especie de cruce, un punto donde convergen sombras. Esa noche no había nadie, ni un alma, ni viento, ni grillos, solo el reflejo de la luna en el agua negra. Yo venía cansado, con los audífonos puestos, escuchando música bajito. Cuando estaba por subir al puente, por el rabillo del ojo, vi movimiento en uno de los caminos laterales. Alcancé a distinguir la silueta de un niño corriendo. Pensé, ¿qué hace un chamaco aquí a esta hora? Y entonces lo vi tropezarse. Fue un golpe fuerte, de esos que suenan seco contra el suelo. El cuerpo rodó un poco y se quedó tirado. Hasta yo hice un gesto de dolor. Me quité los audífonos de inmediato. ¿Estás bien?, le grité. No respondió. Sentí esa punzada de responsabilidad, ¿sabes? Esa cosa que te dice que no puedes dejar a un niño tirado a esa hora en ese lugar. Sin pensarlo mucho, empecé a correr hacia él. El suelo estaba húmedo y mis pasos sonaban más fuerte de lo que deberían. Yo calculo que cuando estaba a unos 4 metros de distancia, fue cuando pasó. El niño se levantó, pero no fue un levantarse normal. No se incorporó como alguien dolorido. No se sostuvo la cabeza ni la rodilla. Se levantó de golpe, como si lo hubieran jalado hacia arriba. Y entonces me miró. No sé cómo explicarlo sin que suene exagerado, pero eso no era un niño. Era pequeño, sí, pero su cuerpo estaba deformado. Tenía la espalda encorvada, en una joroba grotesca que le levantaba la camisa por detrás. Sus brazos eran demasiado largos para su tamaño. Casi le colgaban hasta las rodillas. La cabeza, Dios, la cabeza parecía torcida, como si el cuello no estuviera bien colocado. La luz de la luna le dio de lado al rostro. Tenía los ojos muy abiertos, demasiado abiertos, blancos, brillosos, y la boca estaba estirada, en una sonrisa que no era sonrisa. Era algo más, algo que no correspondía a una cara humana. Me quedé congelado. No sé si fue un segundo o 10, pero en ese instante sentí que el aire se volvió espeso, que el lago dejó de reflejar la luna, que el mundo se hizo más pequeño, y entonces habló. No fueron palabras claras, eran sonidos, como si alguien estuviera intentando imitar el lenguaje humano sin saber cómo funciona. Balbuceos rápidos, agudos, entrecortados. Trrr, ps, salían de su boca mientras inclinaba la cabeza de lado a lado. Sentí que algo dentro de mí gritó antes que yo. Di un paso hacia atrás y él dio un paso hacia adelante. Fue ahí cuando mi cuerpo reaccionó por instinto. Me di la vuelta y empecé a correr. Corrí como nunca en mi vida. No me importó si tropezaba, si me caía, si me raspaba. Solo quería salir de ahí.
Escuchaba mis propios latidos en los oídos. Y entonces escuché detrás de mí pasos, pequeños, rápidos, descompensados. Y ese grito, un chillido agudo, casi infantil, pero cargado de algo salvaje, como si estuviera emocionado, como si estuviera jugando. No quise voltear, pero lo hice. Venía detrás de mí, corriendo. Su joroba se movía de un lado a otro. Sus brazos colgaban y se agitaban de forma antinatural. Y seguí emitiendo esos sonidos incoherentes, cada vez más fuertes. Sentí que me alcanzaba, sentí su respiración cerca. Y en ese momento llegué al inicio del puente. El puente crujió bajo mis pasos. Pensé que si me caía ahí, si tropezaba, esa cosa me iba a agarrar. No sé cómo, pero crucé completo sin mirar atrás. Cuando pisé el otro extremo, ya casi en la parte iluminada por un farol, volteé. No había nadie. El puente estaba vacío, el lago quieto, los árboles inmóviles, como si nada hubiera pasado. Me quedé ahí, jadeando, tratando de entender qué chingados había visto. Mi primera reacción fue convencerme de que había sido una persona con alguna malformación, alguien enfermo, alguien que tal vez vivía en la calle. Pero algo no cuadraba. La forma en que se había levantado, la velocidad, la manera en que me miró y esos sonidos. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía su cara torcida y esa sonrisa estirada. Pasó el tiempo. Intenté no pensar en eso. No le conté a casi nadie porque sabía cómo sonaría. Como una historia inventada, como algo sacado de una película barata. Durante meses evité ese camino. Me daba vueltas larguísimas para no pasar por el puente. Prefería gastar más tiempo que volver a sentir esa sensación. Hasta que, un año después, por cosas de la vida, tuve que pasar otra vez por ahí. Era de noche, otra vez, no tan tarde, pero oscuro. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sentí frío en la nuca apenas vi los árboles. El lago seguía ahí, igual que siempre, el puente intacto. Todo parecía normal, demasiado normal. Cuando estaba justo en el cruce donde se juntan los caminos, escuché algo, un golpe seco, como si alguien hubiera tropezado y caído. Se me heló la sangre. No miré de inmediato, me quedé quieto, respirando despacio, diciéndome que podía ser cualquier cosa, un perro, una rama. Pero entonces escuché una risa, bajita, aguda, como la de un niño tratando de contenerse, y una voz distorsionada, apenas susurrando desde la oscuridad de uno de los caminos. Trrr, ks, ah. No corrí esta vez. No pude. Sentí que algo me observaba desde varios puntos al mismo tiempo y entendí algo horrible. No era que yo lo hubiera encontrado aquella noche, era que él me había visto. Y desde entonces, cada vez que dan las 11, aunque esté en mi cuarto con la puerta cerrada, a veces escucho un crujido, como de madera, bajo pasos pequeños, como si alguien estuviera cruzando un puente, acercándose. La Navidad del 2010 fue la última vez que dormí tranquilo en esa casa. Yo tenía 7 años, mi hermana 9. Vivíamos en una casa pequeña, de pasillos angostos y pisos que crujían cuando alguien caminaba de madrugada.
Esa Navidad hacía frío, uno de esos fríos húmedos que se meten en los huesos. Recuerdo el olor a pavo, a sidra, a luces navideñas calentándose sobre el árbol artificial. Todo parecía tan normal hasta que mi hermana abrió su regalo. Era una caja enorme, envuelta con papel rojo brillante. Ella la rompió con emoción, y cuando levantó la tapa, su sonrisa fue inmediata. «¡Es una muñeca de mi tamaño!», gritó feliz. La muñeca era grande, demasiado grande. No parecía un juguete, parecía un niño pequeño inmóvil. Tenía cabello rubio lacio, piel pálida de plástico y unos ojos azules que no reflejaban nada. Vestía un traje rosa con encajes blancos. En la espalda tenía un botón. Cuando lo presionaron, la muñeca rió. No era una risa natural, era una grabación infantil, pero distorsionada por el pequeño parlante viejo que llevaba dentro. Sonaba como una niña riendo debajo del agua. A todos les pareció adorable. A mí no. Desde que la sacaron de la caja, sentí algo extraño. No era solo miedo, era la sensación de que algo estaba mal, como si ese objeto no perteneciera ahí. Esa noche, mi hermana insistió en que la muñeca durmiera en nuestro cuarto. Compartíamos habitación. Mi cama estaba pegada a la pared, la suya junto a la ventana. La muñeca quedó sentada en una sillita de plástico blanco, justo en medio, mirando hacia nosotros. Intenté no observarla demasiado, pero cada vez que cerraba los ojos, sentía que los suyos seguían abiertos. Me dormí bastante tarde, y entonces comenzó. No fue una pesadilla común, no fue como esas donde todo es absurdo. No, esto era real, demasiado real. Yo estaba en el pasillo de mi casa. Podía sentir el suelo frío bajo mis pies descalzos. La casa estaba oscura, pero la iluminaban relámpagos que entraban por las ventanas. Llovía, no una lluvia suave, era una tormenta violenta. El agua golpeaba el techo con fuerza, como si alguien arrojara puñados de piedras desde el cielo. El sonido era tan claro que hasta sentí el olor a tierra mojada. Y entonces escuché algo más, un ruido en la cocina, como si alguien arrastrara una silla lentamente. El sonido era intermitente, pesado. Me acerqué al marco del pasillo. La cocina estaba a oscuras y entonces lo oí. El llanto de un bebé. Un llanto bajo al principio, tembloroso, como si estuviera aprendiendo a llorar. Después se volvió desesperado, agudo, doloroso. Venía desde la cocina. Intenté llamar a mis papás, pero mi voz no salió. Abría la boca y nada. El aire se quedaba atorado en mi garganta. Avancé un paso. Un relámpago iluminó todo por un segundo. Y la vi, sentada en la mesa. La muñeca. Su cabeza estaba ladeada, sus ojos abiertos, fijos hacia el pasillo, hacia mí. Pero el llanto de bebé salía de ella. Su boca no se movía, solo lloraba. Otro trueno sacudió la casa. Las ventanas vibraron. Y entonces su cabeza giró, lentamente, hasta quedar completamente torcida en un ángulo imposible. Sus ojos seguían mirándome. Su boca comenzó a abrirse, y del interior oscuro
Salió un sonido que no era risa ni llanto. Era algo intermedio, algo roto. Desperté de golpe, pero no realmente. Mi cuarto estaba oscuro. No llovía, no había relámpagos. Pero escuché el sonido, la risa, la misma risa mecánica, activándose sola. Luego escuché algo caer, un golpe seco, la silla y pasos, pequeños, lentos, arrastrados, uno luego otro. Yo estaba despierto, lo sabía, sentí el sudor frío bajando por mi cuello. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría. Intenté moverme, pero no pude. Mi cuerpo no respondía. Estaba completamente paralizado. Mis ojos podían ver parte del cuarto. La sillita blanca estaba vacía. Vacía. Los pasos se movían por la habitación. Mi papá dormía a menos de 2 metros, en un colchón en el suelo. Escuchaba su respiración profunda. Quise llamarlo. Intenté gritar, pero nada. No podía mover ni un dedo. Los pasos se acercaron a mi cama. El colchón se hundió levemente a mi lado. Sentí el peso, algo pequeño subiendo. La risa sonó otra vez, pero esta vez ya no era mecánica. Era más grave, más lenta, más consciente. Podía sentir algo muy cerca de mi cara, un olor extraño, plástico caliente y humedad, como si algo hubiera estado bajo la lluvia. Y entonces lo escuché, un susurro, no una voz infantil, no, era una voz vieja, rasposa, que salía de algo demasiado pequeño para contenerla. ¿Por qué me dejaste sola en la cocina? Quise llorar, pero ni siquiera podía cerrar los ojos. La presión en mi pecho aumentó. Sentía que algo me estaba mirando a centímetros de distancia. Y entonces, silencio. Todo desapareció. Pude moverme de golpe y me senté jadeando. La muñeca estaba otra vez en la silla, exactamente igual que antes, como si nada hubiera pasado. No dormí más esa noche. A la mañana siguiente, mi hermana estaba pálida. No quiso tocar su desayuno. Soñé algo horrible, dijo en voz baja. La miré sin hablar. Que estaba lloviendo y que la muñeca estaba en la cocina, llorando como un bebé. Sentí que el mundo se detenía. Y cuando desperté, la escuché caminar. Nos miramos en silencio. No le conté lo del susurro. Ella tampoco me contó todo. Pero coincidimos en algo. La tormenta, el bebé, la cocina, los pasos después de despertar. Esa tarde mi mamá dijo algo extraño. ¿Movieron la mesa anoche? Una de las sillas estaba fuera de lugar. Nadie admitió haberla tocado. Días después, la muñeca comenzó a activarse sola en las madrugadas. Reía en el armario, reía debajo de la cama, reía incluso cuando le quitaron las baterías. Mi papá, finalmente, decidió guardarla en una bolsa negra y llevarla al trastero. Pero una noche, escuchamos un golpe desde allí, como si algo hubiera caído desde adentro. Nunca volvimos a verla después de una mudanza, o al menos eso creímos. Años más tarde, ya de adolescentes, mi hermana me confesó algo que nunca había dicho. En mi sueño, cuando la muñeca giró la cabeza, tenía tu voz.
Desde entonces, no puedo escuchar lluvia fuerte sin recordar esa noche, porque hay algo que nunca encajó. Si fue solo una pesadilla, ¿por qué los dos soñamos exactamente lo mismo? Y más importante aún, ¿por qué algunas noches, cuando todo está en silencio, todavía puedo escuchar su risa, muy lejos, como si estuviera buscando la cocina otra vez? En mi barrio, las noches nunca eran completamente silenciosas. Siempre había perros ladrando a lo lejos, algún auto pasando despacio o el viento moviendo los árboles viejos que rodeaban las veredas rotas. Pero esa noche fue distinta. Eran como las 10:30, quizás 11. No mirábamos la hora porque cuando eres chico, el tiempo no importa. Solo sabes que ya es tarde, cuando el aire se vuelve frío y las ventanas de las casas están oscuras. Estábamos jugando al fútbol en la calle, como siempre. Éramos 5, mis primos, 2 amigos del barrio y yo. Usábamos 2 piedras como arcos, y la luz amarilla del único farol que funcionaba bien iluminaba apenas el centro de la calle. Lo demás era sombra. El barrio estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Recuerdo que en un momento la pelota rodó hasta la mitad de la calle y Gio, mi primo, fue a buscarla. Justo cuando la pateó de nuevo hacia nosotros, escuchamos algo, un grito, lejano, agudo. ¡Gio! Nos quedamos congelados. Gio frunció el ceño. «Es mi mamá», dijo al principio, como restándole importancia, pero no sonaba como su mamá. El grito volvió, más fuerte, más desesperado. «¡Gio!». Venía desde la esquina. Nos acercamos unos pasos, todavía intentando convencernos de que no era nada raro, tal vez una vecina, tal vez una broma. Y entonces la vimos. Una mujer parada bajo la luz intermitente del farol de la esquina. Estaba inmóvil. Sostenía una bandeja metálica con ambas manos. Desde donde estábamos, no distinguíamos bien su rostro, pero algo en su postura no era normal. No se movía, no parpadeaba, solo sostenía la bandeja y miraba hacia nosotros. «¡Gio!», gritó otra vez. Gio tragó saliva. «Yo no la conozco». Eso fue lo primero que nos hizo sentir miedo de verdad. La mujer comenzó a caminar hacia nosotros, lento, muy lento. Sus pasos no sonaban normales. Arrastraba ligeramente los pies, como si le costara avanzar. Cuando entró mejor en la luz del farol, pudimos verla con claridad. Tenía el cabello desordenado, pegado al rostro, como si estuviera sudando o hubiera llorado. Sus ojos estaban abiertos de más, exageradamente abiertos, como si algo le hubiera obligado a no cerrarlos. Y su expresión no era tristeza, no era enojo, era terror, un terror congelado en su cara. «¡Gio! ¡Gio! ¡Gio!», repetía, pero cada vez más bajo, como si la voz se le estuviera quebrando. Nos quedamos paralizados mientras ella se acercaba. La bandeja que sostenía estaba llena de frutas cortadas y pochoclos, pero no estaban acomodados como en una merienda normal. Las frutas parecían dispuestas en círculos extraños. Los pochoclos formaban como pequeñas líneas alrededor, como si fuera una ofrenda, como si fuera parte de algo que no estábamos entendiendo. «Señora», dijo uno de mis primos intentando sonar valiente, «¿qué quiere?». Ella no respondió, solo se detuvo a unos metros de nosotros. Su cabeza hizo un pequeño movimiento brusco hacia Gio. «¡Gio!», susurró ahora, con una voz mucho más grave que antes. No era la misma voz que había gritado. Era como si algo más estuviera usando su garganta. El aire se volvió pesado. Yo podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos.
Gio dio un paso atrás. Señora, yo no la conozco. Ella inclinó la cabeza lentamente hacia un costado. Demasiado. En un ángulo bastante curioso. Y empezó a reír. Pero no era una risa normal. Era una risa seca, entrecortada, que salía sin que su expresión cambiara. Su rostro seguía congelado en esa mueca de terror. Uno de mis amigos soltó la pelota. La mujer dio un paso más hacia nosotros, y entonces hizo algo que nunca voy a olvidar. Metió la mano en la bandeja y tomó un puñado de pochoclos. Los dejó caer lentamente sobre el suelo, formando una línea que apuntaba en dirección a la calle que llevaba al cementerio. Porque sí, a 3 cuadras de nuestra casa había un cementerio, antiguo, con rejas oxidadas y mausoleos viejos. Ella comenzó a caminar, no hacia nosotros, sino hacia esa calle. «Gio, vení», susurraba ahora. No gritaba, no llamaba, invitaba. La vimos avanzar bajo las luces intermitentes, siempre sosteniendo la bandeja. Su caminar era rígido, mecánico. Nos quedamos en silencio, unos segundos que se sintieron eternos. «Vámonos», dijo alguien, pero no podíamos dejar de mirar. La mujer dobló la esquina hacia la calle del cementerio, y ahí ocurrió algo que nos heló la sangre. Se escucharon sirenas. 2 patrulleros doblaron rápido detrás de ella, como si ya la estuvieran buscando. Los policías bajaron apresurados, la rodearon. Desde donde estábamos, podíamos ver sus movimientos nerviosos. Uno de ellos intentó hablarle, pero ella no respondía, solo miraba hacia el frente, hacia el cementerio. Los policías parecían confundidos. Luego, uno de ellos dio un paso atrás, claramente asustado. Incluso desde lejos, podíamos verlo. El otro intentó tocarle el hombro. En ese momento, la mujer dejó caer la bandeja. Las frutas rodaron por el asfalto y ella comenzó a reír otra vez. Pero esta vez, la risa no salió solo de su boca, salió de todos lados, como si el sonido viniera del aire mismo. Los policías retrocedieron, uno de ellos sacó el arma, y entonces las luces del farol parpadearon. Se apagaron por completo durante 2 segundos. Cuando volvieron, la mujer ya no estaba, solo la bandeja, las frutas, los pochoclos esparcidos, formando símbolos que ninguno de nosotros entendía. Los policías miraban alrededor como si hubieran perdido algo que estaba justo frente a ellos. Esa noche no dormimos. Al día siguiente, supimos que ninguna mujer del barrio estaba desaparecida. Nadie había denunciado nada. Pero hubo algo que nos dejó marcados para siempre. En la entrada del cementerio, justo frente a la reja principal, apareció una línea de pochoclos frescos esa mañana. Formaban un camino. Y al final del camino, escrito con pedazos de fruta aplastada sobre el suelo, había una sola palabra: Gio. Mi primo no volvió a jugar de noche nunca más. Y a veces cuando el barrio se queda en silencio absoluto, todavía se escucha un susurro lejano, arrastrado por el viento. Gio, vení. Y siempre viene desde la dirección del cementerio. Tenía 8 años cuando ocurrió. El rancho de mi madrina quedaba lejos del pueblo, casi aislado. Era una casa antigua de madera, con techo de zinc, rodeada por monte espeso y un patio enorme de tierra que de día parecía inofensivo, pero de noche se transformaba en algo completamente distinto. En el campo, la oscuridad no es como en la ciudad. Es absoluta, densa, como si el mundo desapareciera más allá del pequeño círculo que ilumina una lámpara. Esa noche hacía calor,
Recuerdo que los adultos estaban adentro, conversando y riéndose, mientras mi primito y yo jugábamos en el patio. Él tenía 7 años, yo 8. Éramos inseparables. No sé por qué estábamos despiertos a esa hora, pero eran las 3 de la madrugada, la hora en que el campo deja de sonar, porque eso es lo primero que cambia, el silencio. Los grillos dejan de cantar, los perros dejan de ladrar, el viento se detiene. Es un silencio que no es natural, es como si algo estuviera escuchando. Estábamos jugando a perseguirnos cerca del aljibe cuando lo vimos. Al principio pensé que era otro niño del pueblo, pero eso no tenía sentido. No había vecinos cerca. La casa más próxima quedaba a varios kilómetros. El niño estaba parado junto a un árbol, cerca del límite del patio, donde empezaba el monte. No se movía, solo nos miraba. Tenía ropa vieja como de otra época, una camisa clara y pantalones oscuros. Estaba descalzo y sonreía. No era una sonrisa grande, era pequeña. Apenas levantaba las comisuras de los labios, pero sus ojos no parpadeaban. Mi primito fue el primero en hablar. ¿Quién sos? El niño no respondió, solo levantó lentamente la mano y nos hizo un gesto, como invitándonos a acercarnos. Yo sentí algo raro en el estómago, una sensación pesada, como cuando sabe que estás a punto de hacer algo que no deberías. No le hagas caso, le dije a mi primo. Pero él ya estaba dando pasos hacia el niño. El extraño retrocedió apenas, sin dejar de mirarlo, como si quisiera que lo siguiera. El monte detrás de él se veía más oscuro que el resto de la noche. Era una sombra dentro de otra sombra. Y entonces noté algo. El niño no tenía sombra. La luna estaba alta y clara. Todo en el patio tenía una silueta marcada en el suelo, menos él. Sentí un frío. «¡Vení!», le dije más fuerte a mi primo, pero él parecía no escucharme. Seguía avanzando, y el niño seguía retrocediendo, siempre sonriendo, siempre haciendo el mismo gesto con la mano. «¡Vení!». Cuando mi primo estaba a unos pocos metros del borde del monte, escuchamos la voz de mi padrino desde la casa, una voz fuerte, urgente. «¡Entren ya!». Nunca lo había escuchado gritar así. Salió corriendo hacia nosotros. Nos agarró a los dos casi de los brazos y nos metió dentro del cuartito que usaba como taller. Cerró la puerta con seguro. Su respiración estaba agitada. «¿Qué estaban haciendo?», preguntó serio. «Había un niño», dijo mi primo confundido. «Nos estaba llamando». Mi padrino se quedó en silencio, un silencio pesado. «¿Dónde?», preguntó finalmente. «Allá», señalé hacia el monte. Mi padrino no respondió de inmediato. Caminó hacia la ventana pequeña del cuarto y miró hacia afuera. Yo también miré. El niño seguía ahí, parado, pero ahora ya no sonreía. Mi padrino cerró la cortina de golpe. «No vuelvan a salir a esta hora, nunca», dijo con una voz que no admitía discusión. Esa noche nadie durmió mucho. Al día siguiente, durante el desayuno, salió el tema. «¿En serio? ¿Ustedes lo vieron?», preguntó mi padrino. «Sí», respondí. Mi primo también asintió. Mi padrino intercambió una mirada con mi madrina y entonces dijo algo que hasta hoy me pone la piel de gallina. No era un niño. Nos quedamos en silencio. En esta zona se habla de algo que se aparece a los chicos de noche. Toma forma de un niño para que confíen.
los lleva al monte. Mi primo preguntó, ¿para qué? Mi padrino tardó en responder. Para degollarlos. Sentí que el aire desaparecía del cuarto. Les corta la garganta y deja los cuerpos donde nadie los encuentra. Dicen que no es humano, que es un duende, pero no de los que cuentan en los cuentos. Es algo más viejo, más oscuro. Mi madrina agregó en voz baja, siempre aparece a las 3. Miré hacia el patio desde la ventana. El monte parecía normal de día, pero había algo distinto. En el límite, donde el niño había estado parado, la tierra estaba removida, como si alguien hubiera estado caminando en círculos. Mi padrino salió con un machete para revisar. Encontró algo, huellas pequeñas, como de pies descalzos, pero no eran normales. Los dedos eran demasiado largos, y las marcas se hundían más profundo de lo que debería pesar un niño. Esa noche nadie nos dejó salir, pero yo no podía dejar de pensar en algo. Cuando el niño nos hacía señas, no movía solo la mano, movía apenas los labios, como si estuviera diciendo algo, y ahora recordándolo bien, no decía vení, decía mi nombre. Años después volví al rancho, pregunté si había vuelto a aparecer. Mi padrino se quedó serio. Hace un tiempo, unos chicos del pueblo desaparecieron cerca del monte. Los encontraron días después. No terminó la frase. No hizo falta. Hay algo que todavía me atormenta. Si mi padrino no nos hubiera llamado, si mi primo hubiera dado 3 pasos más, yo habría visto cómo esa cosa lo llevaba al monte. Habría escuchado el sonido, habría visto la sangre. A veces sueño con esa noche. En el sueño, mi padrino no sale. Mi primo llega hasta el niño. El niño deja de sonreír. Su boca se abre más de lo posible, demasiado. Y detrás de esa boca no hay dientes, hay oscuridad. Y dentro de esa oscuridad se escuchan risas, risas pequeñas, como si no hubiera sido el primero, como si nunca hubiera estado solo. Hola, soy Vicky. Lo que voy a contar pasó en 2022. Desde entonces, no puedo verme en un espejo de noche sin recordar esa voz. Viví en un pueblo pequeño del norte de México, uno de esos donde después de las 10 ya no hay nadie en la calle. Las casas están separadas por terrenos baldíos, el viento levanta polvo y los perros ladran sin razón aparente. Mi casa era de 2 pisos, antigua, con escaleras de madera que crujían incluso cuando nadie las pisaba. Mi mamá trabajaba de noche en una clínica del pueblo vecino, así que muchas veces me quedaba sola. Esa noche eran casi las 12. El pueblo estaba completamente en silencio. Ni música, ni carros, ni voces, solo el zumbido lejano del viento colándose por las rendijas de las ventanas. Yo estaba sentada en el sofá viendo el celular. Detrás de mí había un espejo enorme, de esos antiguos con marco de madera oscura. Mi mamá siempre decía que ese espejo había pertenecido a mi abuela. Reflejaba toda la sala, la puerta, la ventana, las escaleras que subían al segundo piso. No me gustaba sentarme dándole la espalda, pero esa noche no le di importancia, hasta que sonó el timbre. ¡Ding dong! Me sobresalté. Nadie tocaba a esa hora. Miré el reloj del celular. Las 12:07.
Pensé que quizás algún vecino necesitaba algo urgente. Me levanté y fui hasta la puerta. Miré por la mirilla. No había nadie. Abrí apenas. La calle estaba vacía. El poste de luz parpadeaba. El viento levantaba polvo. Nada más. Sentí una incomodidad ligera, pero me convencí de que tal vez algún niño había tocado y corrido. Cerré la puerta con seguro. Regresé al sofá. Me volví a recostar. Y entonces la vi. En el espejo había una sombra, parada, justo donde yo había estado segundos antes. No era un reflejo normal. No tenía rasgos definidos. Era una figura oscura, de aproximadamente 1,66 m de altura, completamente negra, como si absorbiera la luz. No se movía, pero estaba ahí. Mi corazón empezó a latir con tanta fuerza que pensé que se me iba a salir del pecho. Me giré de golpe. No había nada. Volví a mirar el espejo. La sombra seguía ahí, más cerca. Ahora estaba a unos pasos detrás del sofá. Sentí que el aire se volvía pesado, espeso, como si costara trabajo respirar. Y entonces la sombra inclinó ligeramente la cabeza. No tenía ojos, pero sabía que me estaba mirando. Salí corriendo. Subí las escaleras casi tropezándome. Las pisadas sonaban demasiado fuertes en el silencio de la casa. Entré a mi habitación y cerré la puerta. Mi respiración era agitada. Mis manos temblaban. Y fue entonces cuando escuché algo detrás de mí. Un susurro, cerca de mi oído. Tan cerca que sentí el aire frío rozar mi piel. No corras. Mi cuerpo se paralizó. Esa voz no era masculina ni femenina. Era vieja, rasposa, como si viniera muy de lejos o de muy abajo. Sentí que algo estaba justo detrás de mí. Lentamente, con un terror que me quemaba por dentro, giré la cabeza, pero nada. El espejo de mi habitación reflejaba algo que no estaba físicamente allí. La misma sombra, parada detrás de mí. Esta vez más alta, más definida. Sus brazos parecían más largos, demasiado largos. Y entonces comprendí algo horrible. No era que estuviera entrando a la casa, ya estaba dentro. Siempre lo había estado. Intenté gritar, pero no salió sonido. La sombra comenzó a acercarse en el reflejo, paso a paso, pero yo no escuchaba pisadas reales. Solo veía cómo avanzaba en el espejo, hasta que quedó justo detrás de mí. Sentí un frío intenso recorrer mi espalda, como si una mano invisible me tocara el cuello. «No corras», repitió más fuerte, y entonces todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos, estaba en el suelo. Mi mamá me estaba sacudiendo. «Vicky, Vicky, despierta». Estaba llorando. Yo no podía hablar. Mi cuerpo estaba frío. Cuando logré reaccionar, le conté lo que pasó. Y de repente mi mamá se quedó callada. Demasiado callada. Luego me preguntó algo que me dejó helada. «¿Dónde viste la sombra primero?» «En el espejo de la sala, mamá». Mi mamá se sentó lentamente. «Ese espejo no era de tu abuela. Lo compré hace años en una casa vieja, en una colonia donde pasó algo feo». No quiso contarme más, pero después de unos días, una vecina mayor me dijo algo que me quitó el sueño. En ese terreno, antes de que construyeran nuestra casa, había vivido un hombre que practicaba cosas raras, rituales. Dicen que intentó invocar algo usando espejos, que los espejos sirven como puertas y que no siempre se cierran. Desde esa noche el timbre suena a veces a las 12:07, exactamente a esa hora, y cuando corro a ver no hay nadie. Pero ahora ya no miro el espejo, porque la última vez que lo hice
La sombra ya no estaba detrás de mí, estaba parada frente al espejo, como si hubiera salido. Y lo peor de todo es que una noche, mientras estaba acostada intentando dormir, escuché el susurro otra vez, esta vez desde debajo de mi cama. Ya no tienes a dónde correr. Hay fechas que se te quedan tatuadas en la memoria sin que sepas por qué. El 25 de mayo de 2008 es la mía. Tenía 17 años, vivíamos en una casa grande tipo quinta en las afueras del pueblo. No era exactamente campo abierto, pero tampoco ciudad. Era ese tipo de lugar donde las casas tienen terrenos enormes, bardas altísimas y silencio, demasiado silencio. La quinta tenía un patio largo, con árboles viejos de naranjo, y un limonero torcido que parecía tener más años que la casa. Al fondo había una pequeña construcción que alguna vez fue caballeriza. Nadie lo usaba ya. Esa madrugada desperté sin razón. Eran como las 6 de la mañana, pero todavía estaba oscuro. No ese oscuro profundo de medianoche, sino un gris frío previo al amanecer. Recuerdo el silencio. Ni gallos, ni perros, nada. Mi ventana daba directamente al patio. Tenía esas persianas blancas comunes, de plástico, con rendijas finas que dejan pasar pequeñas líneas de luz. Abrí los ojos y lo primero que vi fue movimiento. Una sombra cruzando frente a la ventana. Rápida, demasiado rápida. Mi cerebro tardó en procesarlo. Pensé que era un perro, tal vez uno de los vecinos había metido. A veces pasaba. Me incorporé en la cama y miré a través de las rendijas. Ahí fue cuando lo vi bien. A unos 30 o 40 metros, casi al fondo del terreno, había una figura completamente negra. No era falta de luz. Era más oscuro que la oscuridad. Tenía forma de hombre, alto, delgado, pero no distinguía rostro, ni ropa, ni nada. Era una silueta sólida, como si hubieran recortado un pedazo de noche y lo hubieran parado en medio del patio. Se movía, pero no caminaba normal. Se deslizaba a una velocidad absurda. Daba la impresión de que sus piernas se movían, pero el resto del cuerpo permanecía rígido, casi flotando. Sentí un frío recorrerme la espalda. Abrí la persiana un poco más para ver mejor. Grave error. La sombra se detuvo, y aunque no tenía ojos, supe que me estaba mirando. No fue una sensación, fue certeza, y entonces pasó. En menos de un segundo, la figura arrancó hacia la casa. No corrió, se lanzó, como si no estuviera tocando el suelo, como si la distancia no importara. Recorrí esos 30 o 40 metros en un instante. El sonido, nunca lo voy a olvidar. No eran pasos, era como un viento rasgando al aire. Un silbido grave. Sentí el julepe, ese miedo que te aprieta el estómago y te paraliza. Solté la persiana y la bajé de golpe. El plástico vibró. Me tiré hacia atrás en la cama. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Escuché algo afuera, justo detrás de la ventana. Un leve roce, como uñas deslizándose por la pared. No me atreví a mirar. Grité: ¡Papá! Escuché movimiento en el pasillo. Mi mamá también se despertó. Mi papá entró corriendo a mi cuarto. ¿Qué pasó? ¿Hay alguien en el patio?, le dije. Mi papá tomó una linterna y salió. Encendió las luces exteriores. Yo me quedé mirando desde la puerta, pero nada. El patio estaba vacío. Los árboles quietos. La tierra intacta. Ni una sola huella. Revisaron la barda. Altísima, imposible de escalar sin dejar rastro.
No había señales de que alguien hubiera entrado. Nada forzado, nada roto, nada. Pero yo sabía lo que había visto. No fue un ladrón, no fue un perro, tampoco fue mi imaginación. Ese día, mientras desayunábamos, mi abuela, que vivía con nosotros, me preguntó algo raro. ¿A qué hora fue? Como a las 6, respondí. Ella se quedó en silencio unos segundos. Hora muerta, murmuró. Le pregunté qué significaba. Me contó que en los ranchos se dice que entre las 3 y las 6 de la mañana andan sueltas las sombras, no almas, no fantasmas, sombras, entidades que no tienen cuerpo propio y buscan uno. Cuando te ven, me dijo, se pegan a ti, te estudian. Esa noche no dormí, las siguientes tampoco, y algo cambió en la casa. Los perros del vecino empezaron a ladrar todas las madrugadas, exactamente a las 6 menos 5. Las luces del patio parpadeaban a veces sin razón. Una mañana encontré algo en la tierra, justo debajo de mi ventana. Una marca, no era huella, era como si algo muy pesado hubiera estado parado ahí, pero sin pies. Una mancha oscura en la tierra seca, y lo peor vino después. Semanas más tarde, volví a despertar casi a la misma hora. Esta vez no vi movimiento en el patio, pero sentí algo, una presión, como si alguien hubiera estado parado muy cerca de la ventana. No me levanté, no abrí la persiana, pero escuché el roce, otra vez, más claro, lento, como si algo recorriera las láminas de plástico con paciencia. Y entonces escuché un susurro. No afuera, adentro, detrás de mí. Ya casi amanece. No volteé, no quise comprobarlo, porque entendí algo terrible. La primera vez la sombra estaba lejos, la segunda vez llegó a la ventana, y ahora ya no estaba en el patio. Nunca volvimos a ver nada extraño. Nunca hubo pruebas, nunca apareció nadie. Pero hasta el día de hoy recuerdo la fecha exacta, 25 de mayo de 2008, porque fue la última vez que esa cosa estuvo afuera. Y desde entonces, a veces cuando me despierto antes del amanecer, siento que algo está parado en la esquina de mi cuarto, inmóvil, esperando que abra los ojos, esperando que mire hacia la oscuridad. Y siempre, justo antes de que suene el primer gallo. Trabajo en una logística enorme, de esas bodegas que parecen no terminar nunca. Oficialmente mide casi 3 kilómetros de punta a punta, pero cuando estás allá en el fondo, lejos de la oficina y del ruido de los camiones, se siente mucho más grande. Yo soy empleado de comercio. Mi trabajo es sencillo: buscar la mercadería en los pasillos, llevarla al sector de embalaje y después se despacha. Nada raro. Pero hay algo que no te dicen cuando entras a trabajar ahí. El silencio del fondo no es normal. Mientras más te alejas de la entrada, menos se escuchan los motores, menos voces, menos radios, el eco se vuelve más profundo. Las lámparas industriales zumban sobre tu cabeza y el aire se siente pesado. Ese día me tocó ir hasta el fondo por unas estufas. Estaban en el último sector, casi pegado a los viejos tanques de agua que quedaron desde que la bodega pertenecía a otra empresa. Son tanques enormes, metálicos, elevados sobre una estructura oxidada. Siempre me dieron mala espina. Llegué con el montacargas, bajé, empecé a acomodar las estufas en el pallet y entonces escuché pasos, claritos, detrás de mí. No eran ecos, eran pisadas firmes sobre el concreto. 1, 2, 3.
Alguien acercándose. Pensé que era otro compañero. Me di vuelta. No había nadie. El pasillo estaba vacío, largo, iluminado por luces blancas que parpadeaban levemente. Me quedé unos segundos mirando, esperando ver a alguien salir de entre los racks. Pero nada. Sentí un escalofrío, pero lo dejé pasar. En un lugar tan grande los sonidos rebotan. Me dije. Cargué las estufas y me fui. No comenté nada, hasta días después. Estábamos en el comedor, en la hora del almuerzo, cuando un compañero que también trabaja en el fondo empezó a contar algo. Che, ¿a ustedes nunca les pasó que sienten que hay alguien atrás cuando están solos? Se rieron. ¿Te asustaste, marica?, le dijo uno. El tipo negó con la cabeza. No es joda. El otro día estaba acomodando unas cajas allá atrás y sentí que alguien me tocó el hombro. Se hizo un silencio breve. ¿Te tocó el hombro o te tocó otra cosa?, saltó otro entre risas. Todos empezaron a cargarlo. Yo me quedé quieto. Sentí ese mismo frío que el día de los pasos. A mí me pasó algo parecido, dije. Las risas bajaron un poco. Escuché pasos cuando estaba solo, en el fondo, claritos. Nos miramos. El ambiente cambió. Fue ahí cuando el encargado, que estaba tomando café, habló, en tono medio burlón. Debe ser el albañil. Algunos rieron. ¿Qué albañil?, pregunté. El encargado dejó la taza sobre la mesa y su expresión no era de broma. El que encontramos muerto en el tanque. Nadie habló. ¿Es joda?, preguntó uno. No, respondió él. Antes, cuando esto era otra empresa, estaban remodelando. Un albañil desapareció. Pensaron que se había ido sin avisar. Una semana después empezaron a quejarse de que el agua salía sucia. Sentí un nudo en el estómago. Cuando revisaron el tanque, lo encontraron allí. Silencio. Adentro. Alguien soltó una risa nerviosa. ¡No mames! Lo encontraron después de una semana, cerrado, solo. Nadie sabe cómo cayó. El tanque estaba con tapa. Desde ese día, cuando algo raro pasa en el fondo, bromeamos con que es el albañil aburrido. Pero nadie se ríe ya. Y esa tarde me tocó volver al fondo, solo. El pasillo parecía más largo que de costumbre. Las luces zumbaban. Mientras avanzaba, pensé en algo que no me había cuestionado antes. Los pasos que escuché no eran pasos apurados. Eran lentos, como si alguien caminara con botas pesadas, como las de obra. Llegué al sector de los tanques. Los miré, oxidados, altos. Uno de ellos tenía una pequeña escalera metálica al costado. Sentí que no debía mirar hacia arriba, pero lo hice. La tapa estaba cerrada. Y entonces escuché algo. Un golpe, hueco, desde dentro del tanque. Me quedé helado. Debe ser el metal dilatándose, me dije a mí mismo, pero no hacía calor. Otro golpe, más fuerte, y luego un arrastre, como si algo moviera desde dentro. Sentí que alguien estaba detrás de mí, otra vez. Pasos, lentos. Me di la vuelta, pero nada. Esta vez no estaba vacío. El aire se sentía diferente, más frío, y olía a humedad, a agua estancada, a algo podrido. Escuché un susurro, no una voz clara, más bien un sonido húmedo, como alguien intentando hablar con la garganta llena de agua. Giré hacia el tanque. La escalera metálica vibró ligeramente, como si alguien estuviera bajando.
peldaño por peldaño. No veía a nadie, pero la escalera crujía. Bajé la mirada lentamente. En el piso, justo detrás de mí, comenzaron a aparecer pequeñas manchas oscuras, gotas, agua sucia, formando un camino, desde el tanque hasta donde yo estaba. Mi respiración se volvió irregular. No me movía, no podía. Sentí algo frío apoyarse en mi hombro, exactamente donde mi compañero dijo que lo tocaron. Una presión pesada, como una mano mojada. Escuché el susurro otra vez, más claro. Hace frío. Salí corriendo. No miré atrás. Cuando llegué al sector iluminado y con gente me detuve. Tenía la camisa húmeda en el hombro, como si alguien me hubiera agarrado con la mano empapada. No dije nada, nadie dijo nada, pero desde entonces pasan cosas. Cajas que caen sin razón, radios que se prenden solas en el fondo, pasos en pasillos vacíos, y siempre cerca de los tanques aparece agua sucia en el piso. El encargado ya no hace chistes, porque hace unas semanas uno de los nuevos subió a revisar la estructura metálica. Dijo que escuchó golpes desde dentro. Cuando bajó estaba pálido y murmuraba algo, solo una frase, una y otra vez. «No me dejen aquí dentro». Desde entonces, evitamos el fondo cuando podemos, pero a veces no queda opción. Y cuando camino por esos pasillos largos, siento que alguien va detrás, no corriendo, no persiguiendo, solo caminando, pesado, arrastrando agua, esperando que alguien por accidente abra el tanque otra vez. Hola, trabajo de noche. Y el que ha trabajado turno nocturno en México sabe que hay algo diferente en esas horas. No es solo el sueño acumulado, no es solo el silencio, es otra cosa. Esto me pasó apenas ayer, pero siento que fue hace años. Trabajo en un secadero dentro de un depósito enorme en las afueras de la ciudad. Es una nave industrial vieja, con techos altísimos de lámina, vigas oxidadas y ventiladores gigantes que giran lento, como si les costara respirar. De día, el lugar parece normal. De noche, no. De noche los sonidos cambian, los ecos duran más, las sombras se estiran y cualquier ruido pequeño suena demasiado grande. Eran como las 2:30 de la madrugada. Yo estaba solo, en el sector del secadero acomodando mercadería. El aire caliente y seco, pero de vez en cuando corría una corriente fría que no sabía de dónde salía, empecé a sentirlo. Esa sensación, como cuando sabes que alguien te está mirando. No escuchaba nada raro, no veía nada, pero el cuerpo lo sabe. Es una presión en la nuca, un hormigueo en la espalda, como si unos ojos invisibles estuvieran fijos en ti. Intenté ignorarlo, seguí trabajando. Pasaron unos minutos y entonces escuché mi nombre. Claro, fuerte, desde atrás. Jack! Me di vuelta rápido. No había nadie. El pasillo estaba vacío. Pensé que tal vez el encargado había venido a decirme algo y ya se había movido. Salí del secadero y recorrí todo el depósito buscándolo. Nada. Los montacargas estacionados. Las luces mínimas de seguridad encendidas. Silencio. Cuando por fin vi al encargado cerca de entrada, le pregunté: «Che, ¿qué necesitabas? ¿Me estabas llamando?» Me miró raro. «Yo no te llamé». Se quedó serio. No era cara de broma. Nos miramos un segundo en silencio, y justo en ese momento detrás de nosotros se cayeron unas cajas, pero no fue un desliz.
No fue que estaban mal puestas, estaban perfectamente apiladas. Los dos lo sabíamos. Cayeron de golpe, como si alguien los hubiera empujado desde atrás. Nos miramos otra vez y nos reímos. Esa risa nerviosa que sale cuando el cuerpo quiere correr, pero el orgullo no te deja. «El turno de noche te está pegando», dijo él. Pero su voz no sonaba convencida. Seguimos trabajando, intentando normalizarlo, hasta que llegó la hora de fichar para ir a comer. El reloj marcaba las 3:07. El pasillo hacia el reloj biométrico es larguísimo, unos 100 metros rectos. De día está iluminado, pero de noche no permiten prender todas las luces. Nunca entendí por qué. Solo quedan unas lámparas lejanas que apenas alumbran. Es un túnel de sombras. Encendí la linterna del celular y empecé a caminar. Los pasos resonaban más de lo normal. Tac, tac, tac. Y entonces lo escuché. Otro paso, pero no era eco. Venía detrás, desfasado del mío. Yo daba un paso, medio segundo después otro, más pesado, más arrastrado. Aceleré un poco. Los pasos también. El aire se volvió más frío. Sentí ese escalofrío que te sube desde los talones hasta la nuca. No quise mirar más. Seguí caminando, más rápido. Los pasos también, hasta que casi estaba trotando. Y entonces escuché mi nombre otra vez. Esta vez más bajo, más cerca, justo detrás de mi oído. «No te vayas, Jack». Me detuve en seco, silencio absoluto, y me obligué a girar lentamente. Nada, solo el pasillo oscuro, pero la linterna del celular empezó a parpadear, y en uno de esos parpadeos vi algo, no completamente, pero lo suficiente. Una figura alta, demasiado delgada, parada justo donde había estado caminando segundos antes. No tenía rostro, era una sombra más oscura que la oscuridad del pasillo, y no proyectaba sombra propia. Cuando la luz volvió estable, ya no estaba. Llegué al reloj y fiché casi temblando. En el comedor le conté al encargado lo de los pasos. Se quedó callado y después dijo algo que no sabía. «Antes, cuando este lugar era otra fábrica, murió un vigilante en turno noche». Lo miré. «Dicen que lo encontraron en el pasillo del fichador, solo, parado, con los ojos abiertos». Sentí que el estómago se me encogía. No tenía golpes, no tenía nada, solo una expresión de terror. Desde entonces, a veces se escuchan voces en el secadero, y cajas que se caen, y pasos en el pasillo. Nos quedamos en silencio. Esa madrugada, al volver al sector, el ambiente era más pesado, más denso, y entonces pasó lo último. Mientras acomodaba unas bolsas, sentí claramente que alguien se colocó justo detrás de mí, tan cerca que podía sentir su presencia. No calor, no frío, solo espacio ocupado. Lentamente giré la cabeza y nada, pero cuando miré al suelo había una sombra más, la mía y otra, pegada a mí. Cuando levanté la vista, solo estaba la mía. Desde ayer no he vuelto a escuchar que me llamen, pero cada vez que camino por ese pasillo oscuro, no siento que me persigan. Siento algo peor, siento que camina a mi lado, esperando que algún día le responda cuando diga mi nombre.